vamos a ir con la primera entrevista de este día lunes, y le voy a dar la bienvenida al gerente de la cooperativa eléctrica, Germán de Negri. Germán, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, para vos y buen día para toda tu audiencia también. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por la deferencia que tenés con nosotros de atendernos. No hay problema, José. Obviamente esto tiene que ver con la publicación que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto a los nuevos cuadros tarifarios eléctricos para toda la provincia. Y bueno, qué mejor que hablar con vos, qué mejor que nos puedas contar o comentar qué es lo que va a suceder a partir de ahora con nuestra comunidad, con esta determinación que ha tomado el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, verá, José Luis, era esperable. Nosotros, recordás el mes pasado que se habían publicado unos cuadros nuevos, pero que no tenían incrementos, salvo en una franja de las industriales nada más. Sabíamos que en el corto plazo iban a venir nuevos cuadros que ya iban a incluir los incrementos de precios mayoristas que había dado el gobierno nacional a partir del 1 de marzo. Y es decir, estos cuadros nuevos que publica la provincia el pasado el jueves 7, en definitiva reflejan esas tarifas del mercado eléctrico mayorista que había dispuesto Nación a partir del 1 de marzo. Obviamente que con esos cuadros tienen la provincia, calcula los cuadros provinciales, bueno, pasa, digamos, por todos los estadios de aprobación y finalmente son publicados en el boletín oficial, como fueron el pasado jueves 7, y la resolución ministerial es la 499/2022, que va a tener vigencia a partir del día siguiente de la publicación, es decir, a partir de los consumos registrados desde el 8 de abril. O sea, todos los consumos que se registran a partir del 8 de abril van a tener de aplicación este nuevo cuadro, que bueno, como decíamos ahí un poco en la publicación, si bien los incrementos no son iguales para todas las categorías, sí podemos adelantar que para la categoría residencial ronda un 25% de incremento, para las tarifas generales o más conocidas como comerciales, un 30% de incremento, y para las sociales un 14% para los consumos de 150 kilovatios mensuales o menos, y para el excedente de esos 150 un 25%. Perdón, discúlpame, Germán, antes de continuar, por favor, sí, volvemos a repetir los porcentajes para fijar conceptos, para que la gente que te está mirando y te está escuchando le quede, ¿no es cierto?, en claro cómo son esos aumentos, cuáles son los porcentajes de esos aumentos. Bueno, repito, o sea, para los usuarios residenciales esto no es exacto, porque después dependerá de cada categoría y cuáles son en el escalón que se ubica el consumo. Recordemos que, por ejemplo, la residencial tiene 7 escalones de consumo que van por rango de kilovatios mes. Pero bueno, en términos generales es un 25% de incremento que va a tener la tarifa residencial, un 30% para la tarifa general, que es más conocida como comercial, o sea, donde están los comercios chicos y medianos, y para la social es un 14%, es menor, para los primeros 150 kilovatios mes, y un 25%, es decir, igual a la residencial común, por decirlo de alguna manera, para los consumos que exceden los 150 kilovatios mes. Esos son más o menos los incrementos en términos generales, como para que la gente vaya previendo ese incremento que le va a ir cuando se empiecen a facturar los consumos que rijan a partir del 8 de abril. Es decir, nosotros siempre vamos aproximadamente 2 meses atrasados con los estados, es decir que en las facturas de junio o de julio
van a ir ya con este incremento, o sea, recién en 2 meses o 3 meses. O sea, en un caso puede ser parcial, porque supongamos que a un usuario se le lee todos los días los primeros cada 2 meses, ¿no? Supongamos, se leyó el 1 de abril, se lo va a volver a leer el 1 de junio. Bueno, ese consumo, como esto tiene vigencia a partir del 8 de abril, se va a prorratear, es decir, van a ser 8 días con el cuadro viejo, con el cuadro anterior, y 52 días, que después se va a dividir en 2 periodos, 52 días con el cuadro nuevo. Eso como para que quede claro, digamos. Se hace un prorrateo con los días digamos, los días del Estado que reflejan cuadro anterior y cuadro nuevo. Bien, pero bueno, lo concreto entonces que esto recién se va a ver reflejado para el mes entonces de junio-julio, digamos, estos aumentos. Claro, en la mayoría de los usuarios, en algunos puntuales, como pueden ser las tarifas comerciales grandes, que son específicamente las T2 y las T3, esos ya lo van a ver en el próximo mes, en el mes de mayo, porque en esos casos se toman los estados los días 28 de cada mes, porque son medidores especiales, y se facturan a mediados de mayo. Digamos, en esos casos ya van a haber aproximadamente 22 días de tarifa nueva y 10 días aproximadamente de tarifa vieja. En el resto, en la mayoría, en el 90% de los usuarios, estas nuevas tarifas se van a ver reflejadas en el mes de junio o en julio. Probablemente en junio sea parcial y en julio ya sea completo por el tema de la entrada en vigencia, ¿no? Desde el 8 de abril. Muy bien. Perfecto. Más o menos, como para tener una idea, para el que está mirando y escuchando al otro lado, se haga más o menos de la idea de un número o de cómo vendría el aumento, ¿no es cierto?, en la boleta, ¿cómo lo podés ejemplificar? Mira, justo ahora no tengo ninguna boleta calculada con digamos, un consumo puntual, pero bueno, a ver, básicamente el kilovatio pasó de estar 4 pesos y pico a 5 y pico, o sea que tenemos una diferencia del orden de 1 peso por kilovatio, es decir, si una persona consume 300 kilovatios mensuales, su factura se va a ver incrementada en aproximadamente 300 pesos más impuestos, que pueden ser alrededor de 500 pesos aproximadamente, 400 y pico, en una factura de 300 kilovatios. Creo que vale la pena aclarar también, pues esto me parece importante, que los grandes consumidores locales, o sea, esto creo que lo hablamos en su momento en la entrevista pasada, y estoy hablando de las grandes industrias, o por ejemplo la papelera o el molino, ya se les ha aplicado de alguna manera un aumento también. Sí, ellos, a la parte de la industria, que son los usuarios con mayores de 300 kilovatios de potencia, ellos ya han tenido algunos incrementos en los cuadros anteriores, que por ahí no hubo incrementos en el resto de las tarifas, y sí en esta tarifa específica. En este caso en particular, o sea, el incremento que se dio, o el nuevo cuadro que se publicó en marzo, no tenía, por ejemplo, incrementos para el resto de las tarifas, y sí tenía, creo, si no recuerdo mal, un 30% era, para las tarifas industriales. En este caso, por ahí, en los nuevos cuadros, estos que estamos hablando ahora, no tienen incrementos estas tarifas, y sí tienen incrementos el resto. No obstante, estas tarifas vienen ya con soportando un incremento del año pasado y de este año, que no lo habían tenido el resto de las tarifas. Recordemos que el año pasado hubo un 8% de incremento en las tarifas residenciales y comerciales, y no había incremento desde febrero del 2019, es decir que la tarifa está atrasada respecto al resto de los incrementos que ha habido. De hecho, el año pasado el Estado obligó a las distribuidoras a facturar con el cuadro
con subsidio, que es el que se va a aplicar ahora y que se sigue aplicando, y establecer un cuadro sin subsidio, que sería lo que realmente costaría la energía, y a modo informativo poner en la factura cuánto es lo que subsidia el Estado. Bueno, eso empezó a regir del año pasado. Las facturas, las tarifas sin subsidio, si nosotros comparamos el cuadro con subsidio, que es el que realmente se aplica, y el sin subsidio, que solamente se utiliza para calcular el subsidio de manera informativa, es más del doble de lo que vale la tarifa subsidiada. Que se entiende que esa tarifa es la real, el costo real de la energía. Es decir, la tarifa con subsidio se paga alrededor de 6 pesos el kilovatio, y la sin subsidio está casi en 13 pesos el kilovatio, que sería el valor real que se debería abonar si la electricidad no estaría subsidiada. Es bastante diferente a lo que se paga. Pero bueno, son decisiones políticas, claro. Nosotros no tenemos nada que ver, y bueno, nosotros simplemente acatamos lo que el gobierno provincial, que en definitiva es la jurisdicción nuestra, dispone respecto a las tarifas eléctricas. Bien, Germán, para ir finalizando la entrevista, ¿no? Quisiera recalcar dos cosas. De lo que una de las que acabas de mencionar y otra que es una pregunta. La primera, entonces, para recalcar que el aumento del valor entonces del kilowatt por disposición del gobierno provincial va a tener vigencia a partir plena, digamos, junio-julio de este año, ¿correcto? Si eso se va a ver ilustrado en la factura, porque los consumos desde el 8 de abril se facturan 2 meses después. Eso para recalcar. Y lo otro, como bien dijiste, pero lo vuelvo a remarcar, porque siempre uno después lee algunos comentarios y demás, y siempre se manifiesta lo mismo, que Copesna es la tarifa más elevada, que es más caro. Eso es una falacia, no es así. Nosotros tenemos el mismo cuadro tarifario, y lo decimos siempre, que el resto de las localidades de la jurisdicción provincial. Por supuesto que si se compara con Las Heras es diferente, porque Las Heras es jurisdicción nacional, o sea, está Edenor, pero el resto de las localidades, Mercedes, Lobo, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Trenquelauquen, Giles, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, tienen las mismas tarifas, sea cooperativa o sea Eden, digamos, la que está operando. No, por eso queremos dejarlo claro. Y las tarifas las pone la provincia de Buenos Aires, no las ponen las distribuidoras. Eso quiero dejar en claro, porque después se presta, y siempre, digamos, pasamos a ser nosotros los malos de la película, cuando en realidad no somos nosotros quienes manejamos las tarifas. De hecho, como te decía, hace prácticamente 3 años que no había un incremento en las tarifas eléctricas, y no lo dispusimos nosotros, también lo dispuso el Estado a eso, ¿no? Sí, y otra cosa que también, antes de la última pregunta que te quiero hacer, que también es importante recalcar, que lo que estamos pagando ahora, los usuarios, son los consumos del verano. Por eso puede ocurrir que muchas boletas vengan con un consumo eléctrico excesivo o agua excesiva. Seguro, sí, esto damos la factura que está saliendo a la calle en estos días, que el periodo de facturación que nosotros le llamamos abril, son consumos de febrero. Entonces sí, a veces nos sorprendemos por ahí con tarifas, con facturas de mayor importe, pero no se debe a incrementos tarifarios, sino se debe a un incremento de consumo. Bien. Germán, última pregunta, y esto ya es en el marco, digamos, del futurismo, si se quiere. Hay una escasez de gasoil que puede llegar a complicar bastante lo que es el tema de la producción. Se ha reducido la venta o el despacho de gas para los vehículos. La estación de GNC estuvo por algunas horas cerrada en algunos momentos. ¿Puede haber cortes programados en el servicio eléctrico? Mira, nosotros no tenemos información. Yo creo que si llegado a ese extremo
los cortes probablemente sean restricciones y seguramente va a ser para la industria, como lo ha habido en algún momento. No creo que haya cortes, esto es una opinión personal, no creo que haya cortes a nivel masivo. Siempre, por lo general, se predomina el consumo residencial y comercial, y a veces los que antes se le cortan son las industrias, como pasa en el verano. En el verano, cuando hay un consumo elevado, las restricciones apuntan siempre a las industrias como primer medida y después al resto de los usuarios. Esperemos que no se llegue a eso, si bien sabemos que es una situación muy compleja por la que estamos atravesando. Ojalá no se llegue a eso, porque sí, puede estar relacionado la falta de gas y la falta de combustibles como de gasoil a la generación de energía. Hoy por hoy la matriz de generación energética tiene gran parte de calderas o ciclos combinados a gas o a diésel, y eso por supuesto que tal vez en este momento, que es un momento que nosotros llamamos valle de consumo, no se nota tanto, pero en los periodos picos, tanto de invierno como de verano, se nota porque empiezan a entrar las máquinas estas que son las de base, digamos, o sea, no las de base, sino las de última, son las que generan energía a partir de combustibles fósiles, como puede ser el gas o el gasoil o el fuel oil, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se vaya resolviendo y no se llegue a ese momento, pero bueno, la situación está muy complicada para todos, ¿no? Germán, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista, y bueno, no sé si queda alguna información que nos hayamos olvidado de hablar, de presentar, de comentar. No, José Luis, creo que hemos tocado un poco todos los temas relacionados a esto y bueno, simplemente eso. Sabemos que la situación de la gente no es la mejor, que un incremento del 25%, 30%, es mucho no es mucho comparado al resto de las cosas de lo que se han incrementado, pero es un incremento más que la gente debe soportar, y ahí es donde se complejiza la cuestión, ¿no? No es solamente la energía lo que aumenta todo. Nosotros lo vemos puertas adentro. Nosotros tenemos una tarifa prácticamente que venía congelada de 3 años y los costos se incrementaron terriblemente. Nosotros consumimos combustible para todos los vehículos. La mayoría de los insumos son dolarizados, porque tanto el cobre, el aluminio, todo lo que es cables, transformadores, está todo dolarizado. Entonces vemos que han tenido, más allá que el dólar se ha ido, el oficial se ha ido moviendo de a poco, las listas de precios cambian en dólares. Hay inflación en dólares en el país y eso es muy complicado. Entonces, por eso que entendemos que cualquier incremento a la gente le va a costar, porque en definitiva todo termina saliendo del bolsillo de la gente, lamentablemente, de los trabajadores, de los aportantes, pero bueno, lamentablemente es una situación la que estamos viviendo y que lamentablemente cada vez pareciera que se va empeorando, ¿no? Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias. Gracias a vos. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Bien, así pasaba entonces